Buenos días a todos los hermanos. Es un gozo verles otra vez. Un gozo verdadero, hermanos, poder estar juntos. Amén. Hoy es un día, yo creo que de un gozo especial, un día muy lindo que el Señor que ha querido regalarnos a nosotros. Amén. Aprovechemos, hermanos, y estemos con nuestro corazón abierto para que el Señor haga su obra, su eterna obra en nosotros. Amén, hermanos. Amén. Y que ese gozo permanezca, hermanos. Que ese gozo se convierta en un anhelo, y ese anhelo, hermanos, se convierta en un caminar espiritual para nuestras vidas. Amén. Amén, hermanos. Hemos estado hablando, hermanos, de los sacrificios que le agradan al Señor. Lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, hermanos. Pero yo quiero ver un puntito más de eso, pero hermanos amados, podemos preguntarnos, ¿y por qué el Señor quiere que nosotros hagamos sacrificios? Hace dos prédicas o enseñanzas atrás habíamos hablado por qué Él quiere que le demos sacrificios, hermanos. Pero el Señor Jesucristo dice que Él va marcando los pasos para que su iglesia, para que nosotros lo sigamos, ¿verdad? Entonces los pasos están marcados, los pasos están impresos, ¿sí? Yo creo que todos nosotros hemos visto cómo personas, especialmente en el ejército, rastrean a la gente o animales, ven sus pisadas y van siguiendo, hermanos. Entonces, en cierto sentido, nosotros tenemos que rastrear esas pisadas, mirar, buscar esas pisadas, porque están marcadas, están impresas, están ahí para que nosotros las sigamos. Amén. Y el Señor Jesucristo, en los días de su carne, hermanos, Él sí ofreció sacrificios agradables al Señor, agradables al Padre soberano. Por eso está ahí marcado para que nosotros lo hagamos todos los días. Amén. Vayamos a Primera de Pedro, hermanos. Primera de Pedro capítulo 2 y en el verso 5, veamos, Primera de Pedro capítulo 2 y verso 5. Como hoy nadie tiene apuro, hermanos, vamos a estar tranquilos. Eso no quiere decir que vamos a predicar largo, hermanos. Amén. Primera de Pedro capítulo 2 y verso 5. Dice, leamos desde el 4, dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Vosotros también, como piedras vivas, dice, sed edificados como casa espiritual. Amén. Casa espiritual, o sea, nosotros tenemos que ser una casa espiritual. Sí, porque este tabernáculo, también dice Pablo, este cuerpo se va a deshacer y que va a permanecer lo espiritual, lo eterno. Y sacerdocio santo. Sí, Él quiere un pueblo de sacerdotes. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales. Hermanos, pero ahí lo que nosotros debemos leer es para ofrecer sacrificios en el Espíritu. Eso es lo que dice ahí. Amén. Para ofrecer sacrificios en el Espíritu. Y déjenme explicarles un poquito esto, porque quiero decirlo con cuidado, pero también llegar al punto, hermanos, porque la iglesia y muchos cristianos se dicen a sí mismos ser espirituales, y podemos decir, yo sí ofrezco sacrificios espirituales al Señor. Hemos llegado a una época en que uno tiene que preguntarle, hermano o cristiano, usted, ¿qué significa para usted ser espiritual? El Señor les preguntó a sus discípulos, como leíamos hoy, ¿verdad? Les preguntó,
Y para vosotros, ¿quién soy? Preguntemos, hermanos, ¿qué es ser espiritual? Y nos vamos a sorprender la cantidad de conceptos que los cristianos tenemos acerca de ser espiritual. Oh, hermanos, por eso es asombroso, por eso es lindo saber que el Señor nos dejó las escrituras, porque aquí podemos nosotros encontrar qué es ser espirituales. Pero yo quiero ir rápido en esto, hermanos. Sacrificios en el Espíritu quiere decir, hermanos, orar en el Espíritu. O sea, atraer al Espíritu de Dios. No solo decirme a mí mismo que yo soy espiritual, permanezco espiritual y sigo siendo espiritual y todo lo que haga es espiritual. Hasta mentiras espirituales, ¿verdad? Porque así es el concepto. La iglesia miente, hace esto, pero es espiritual. O sea que es mentiras espirituales, peleas espirituales. No, hermanos, tiene que ver y quiere decir tener una comunión y un encuentro con el Espíritu de Dios. Cuando el Consolador venga, es la promesa del Padre: yo rogaré que mande a otro Consolador, pero cuando Él venga, les va a guiar, ¿verdad? Les va a enseñar, va a interceder por vosotros con gemidos indecibles. Eso es, hermanos, ofrecer sacrificios espirituales, tener la comunión, un encuentro, llamar al Espíritu de Dios, invocar al Espíritu Santo e invocar el Espíritu de verdad. Y cuando nosotros nos hagamos uno con Él, entonces solamente ahí, solo en ese momento podremos ofrecer sacrificios espirituales. Amén. Amén, hermanos. Entonces yo ya no tendré un concepto diferente al del Espíritu. Y si el mismo Espíritu gobierna la vida de ustedes y mi vida, entonces nosotros, caminando en un solo Espíritu, ofreceremos sacrificios espirituales al Señor. Amén. Amén, hermanos. Entonces por eso ahora vemos la importancia de la orden que nos dice: sed llenos del Espíritu Santo. Ser llenos, eso demanda y requiere una comunión constante con el Espíritu de Dios. Si a veces el Espíritu y el Señor mismo no contesta una oración cuando nosotros quisiéramos que nos conteste, pero eso no quiere decir que no estemos en comunión, hermanos. No quiere decir que el Señor ha roto su comunión, el Espíritu. No, hermanos. Amén. ¿Verdad, hermanos? El Señor clamó en la cruz: Padre mío, ¿por qué me has desamparado, abandonado, hermanos? Un corazón, un anhelo para el Señor, hermanos preciosos. Y Él estaba ofreciendo el sacrificio eterno de todos los sacrificios, el único sacrificio que nos hace aceptables en los cielos ante el Padre soberano. Amén. Amén, hermanos. ¿Sí entendemos? Entonces ahí, hermanos, ahí nosotros podremos ofrecer sacrificios en el Espíritu. Ya no se limite, hermanos. No limitemos. La iglesia no debe limitar los sacrificios únicamente a un tiempo de alabanza en la casa o en la iglesia. Sacrificios agradables al Señor ya tiene que ver con una vida. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cuántas horas al día llevas tu cuerpo? ¿Cuántas horas al día llevan su cuerpo? 24 horas, 365 días al año. Si no, posiblemente ya no estuvieras aquí. Amén. Entonces, hermanos, presentemos nuestros cuerpos y hagamos sacrificios espirituales. Vayamos a Romanos capítulo 6. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo, hermanos?
yo sé que ya lo sabemos. Esperemos y clamemos al Señor que Él arroje luz a lo que ya conocemos. Más luz. Romanos capítulo 6. Verso 12, digamos, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Verso 12, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la carne. Perdón, no, sino bajo la gracia. Estaba pensando bajo la ley, que señala el pecado de la carne, sino bajo la gracia. Amén. ¿Qué es la gracia? La intervención divina sobre nuestras vidas. Y vamos a ver eso. Y en el verso 23 dice, porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sí, porque la paga del pecado, esa palabra paga es una palabra griega que se usa para denotar a aquel que recibe una paga en el ejército. Trabaja, lucha y se le paga. También a un jornalero. El jornalero trabaja diariamente y al final del día recibe su paga. Esa era la costumbre. Terminaba el día y recibía su paga. No hay que retener el salario del jornalero porque lo necesita. Dice las escrituras, ¿verdad? No hay que tener dinero en la caja y decir regrese mañana porque estoy ocupado. Porque lo necesita. Esa es la paga. O sea, que si alguien peca, hermanos, y es real, es un poco, para mí es un poco difícil pensar en esto, pero pensemos, hermanos, la paga del pecado, o sea que cuando alguien está pecando, está trabajando para las tinieblas, está trabajando para apartarse de Dios, está trabajando y gastando recursos espirituales y naturales para acercarse al infierno. Qué triste, hermanos. Esa es la paga, la muerte, ¿verdad? El día que de él comiereis, ciertamente morirás. Oh, hermanos, la paga, más la dádiva, el don de Dios, el regalo precioso de Dios sin costo, es la vida eterna, sin costo para nosotros. Solo que para tener la vida eterna, su Hijo tenía que ser sacrificado. Amén. Amén, hermanos. Todos nosotros teníamos que haber sido clavados en esa cruz, literalmente, con la esperanza y la posibilidad de que el Padre Eterno acepte el sacrificio y perdone nuestros pecados. Pero no hay ningún sacrificio aceptable ante Dios sino el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Amén. Si estamos conscientes de eso, hermanos. Sí. La paga del pecado es la muerte. Abraham, David, Jeremías, Isaías aguardaban la venida del Hijo de Dios. Sí, esperaban para ser sacados. Aunque estaban en el seno de Abraham, sabían que ese no era el lugar que Dios había diseñado
en su perfecto plan y en la eternidad, para que el que ame a Dios pase ahí, sino en la presencia de Dios. ¿Sí podemos entender eso, hermanos? Porque leemos que Lázaro fue al seno de Abraham y el rico fue al lugar de tormento. Alguna vez ya hemos explicado eso. Y ahí estaban guardados, pero no era el lugar. Porque cuando vino el cumplimiento de los tiempos, entonces el sacrificio de Cristo fue ofrecido, hermanos. Sí, pero hermanos, esto no es solamente algo que debemos entender, sino es algo que todo pecador debe experimentarlo en su vida. El pecado es una carga muy terrible, ¿verdad, hermanos? Sí. Los que sin Dios caminaban y fueron encontrados por Dios. Dios puso una persona, una circunstancia, cualquier cosa, y Dios les encontró, hermanos. Acuérdense y acordémonos, hermanos, de qué carga tan grande y abrumadora era, ¿verdad? Los que nacieron en un hogar cristiano, nacimos en un hogar cristiano, hermanos, también teníamos conciencia de pecado. Porque sin la obra de Cristo, hermanos, nosotros pecamos, y muchas veces se peca el pecado por ignorancia que habla las Escrituras. Pero de todas maneras, hermanos, aunque sea un pecado por ignorancia, nuestra conciencia es manchada. Nuestro pecado nos carga, hermanos. Sabemos que necesitamos en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestras entrañas, sabemos que necesitamos limpieza. Estar seguros de que somos salvos, de que hay algo en nuestro ser que necesita limpieza. Hay una carga que está ahí, que nos dice: necesita ser limpio. Amén. Posiblemente hoy mismo tengamos una carga en nuestro ser, en nuestra conciencia, que nos dice: necesitas ser limpio. Amén. Y esa carga lo tiene todo hombre. Pero sin el precio y sin el sacrificio para que esa carga sea quitada, hermanos, lo cargaremos toda la vida y por la eternidad. Toda la vida y por la eternidad. Solo que hay un lugar determinado, que es el infierno. ¿Qué hizo el Señor, hermanos? ¿Qué hizo el Señor? Yo quiero ver tal vez dos palabras claves hoy, hermanos. La paga del pecado es la muerte, mas el regalo, el don de Dios se hizo manifiesto y nos dio la vida eterna para el que no quiere llevar esa carga, para aquel que quiere ser limpio, limpiar su conciencia. Aunque diga: yo tengo a Dios, sí, yo conozco al Señor. Y ese no es el punto hoy. El punto es: tienes una carga. Tu conciencia en tu ser interior te está diciendo: necesitas ser limpio. Entonces necesitas oír esa voz y acercarte al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Hebreos capítulo 10. Vayamos ahí, hermanos, que se nos va el tiempo. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, desde el verso 1. Hebreos habla del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Porque los hebreos estaban muy empapados y sabían la ley y los sacrificios, cómo debían ofrecerse, pero no tenían claro, todavía tenían un velo puesto, dice Pablo, y miraban al tabernáculo, y miraban al altar, miraban al templo,
y seguían ofreciendo los sacrificios. Pero Pablo tiene que explicarles, y el capítulo 10 verso 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes que han de venir, quiere decir venideros, y no solamente es que han de venir o venideros o eternos o los que permanecen, no la imagen misma de las cosas, no lo real, no lo verdadero. Y en Hebreos 9 anteriormente creo que es donde Pablo les dice que la imagen es Cristo Jesús, lo verdadero es Cristo Jesús. Sí, la imagen de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. ¿Qué les dice esa palabra? Cada año. Porque alguien puede decir, como buen cristiano, puede decir: hermano, entonces cada año me voy a arrepentir. Voy a reunir unos cuantos pecaditos y cada año me voy a arrepentir. ¿Qué es eso, hermanos? Los que han estudiado las escrituras, los que escudriñan un poco, cada año se refiere al 10º día del 7º mes. ¿Qué sucedía ahí? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué día era ese? El día de expiación. Le felicito, no sé quién dijo, pero alguien dijo por ahí. Se refería al día de expiación, que el sumo sacerdote estaba autorizado por la ley a entrar detrás del velo sin antes haber ofrecido. Les estoy diciendo algunas partes que Hebreo dice para entender. Sin antes haber ofrecido un sacrificio por sí mismo. Primero entraba al altar y hacía su expiación, después salía, ofrecía el sacrificio por el pueblo, entraba otra vez. En ese día entraba para hacer, dice que cada año entraba y ofrecía continuamente cada año, para hacer perfectos a los que se acercan. ¿Sí? Leamos de nuevo, porque ya les corté. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Esa palabra perfecto quiere decir completo, y no quiere decir solamente, se refiere a, Pablo está haciendo una transición. El animal ofrecido debía ser perfecto, esa es la palabra, sin mancha. La palabra hebrea es perfecto, completo, sin que le falte nada, perfecto en su creación. Lo mejor también quiere decir, lo más alto, lo más costoso, el precio más alto, todo eso quiere decir esa palabra, hermanos. Y dice que a nadie podía, esos sacrificios podían hacer perfectos. Eso quiere decir que el sacrificio de Cristo Jesús sí puede hacer perfecto a los que le ofrecen sacrificios espirituales. Amén. Señor, completa tu obra en nosotros. Haz perfecto a los que se acercan. Dios puede hacernos perfectos, aceptables, en una perfecta creación. Amén. En el precio más alto de esta creación. Sabes que tú y yo podemos tener el costo, el precio más alto de esta creación, hermanos. Él nos estima con ese precio alto, hermanos. A los que han aceptado el sacrificio, la salvación de Cristo, y ofrecen los sacrificios. Entonces el sacrificio de Cristo, hermanos, sí puede hacer perfecto al que lo ofrece. Oh, hermanos, qué difícil es luchar contra nuestra naturaleza, ¿verdad, hermanos? Qué difícil luchar contra el pecado. Hay pecados que lo vencemos, pero este no me hace ni cosquillas. Este pecado flacuchento, debilucho. Pero cuando viene un fuerte,
Cuando viene un físico culturista y viene a tentarte, viene a acecharte, oh, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil, hermanos. Clamores, lágrimas, súplicas al Señor. Mucho más cuando alguien cae, alguien se dio al pecado y su amor por Dios. Pablo dice: el pecado, hay una ley en mí, que el pecado que no quiero hacer, ¿qué sucede? Eso hago. Mas gracias sean dadas a Dios. Miserable de mí, ¿quién podrá apartarme? Alejarme, esa palabra apartarme quiere decir dejar lejos, dejar aparte. Gracias sean dadas al Padre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No podían, pero el sacrificio de Cristo sí. Es lo opuesto, porque eso era la sombra. Este es el cumplimiento, hermanos. Dice: de otra manera cesarían, de ofrecerse pues los que tributan este culto. O sea, si ese animalito hacía perfecto al oferente, ya no necesita más. ¿Sí? Porque su conciencia ha sido limpia. Limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Vamos a ir uniendo las dos cosas, hermanos. La conciencia, ¿qué es la conciencia? ¿Dónde está ubicada la conciencia, hermanos? Déjeme. Estamos en Hebreos 10, ¿verdad? Aquí está. El diccionario de la lengua española lo define: conciencia, conocimiento que el ser humano posee sobre sí mismo, sobre su existencia y su relación con el mundo. Conocimiento detallado, hermanos. Esto a mí me asombra que alguien lo defina. Conocimiento detallado, exacto y real de algo. ¿Dónde está la conciencia? Aquí dice que es un conocimiento detallado, exacto y real de algo. ¿Sí? Conciencia social, conciencia medioambiental, conciencia, capacidad, dice también, de discernir entre el bien y el mal, a partir de la cual se pueden juzgar los comportamientos. Ay, me porté mal, tengo remordimiento de conciencia. O sea, el hombre natural, porque es un sello de Dios, su conciencia, Pablo lo dice, lo acusa o le defiende, y su conciencia sabe exactamente qué punto es el que le está acusando, qué obra, qué momento, qué circunstancia, y le está diciendo: necesita ser limpio. Si estos animalitos podían hacer limpios la conciencia del hombre, entonces ya no deberían ofrecer más sacrificios. Conciencia de pecado. La palabra griega usada aquí creo que tampoco lo define exactamente, pero dice copercepción. ¿Qué quiere decir copercepción? Percibir, autopercibir, saber en mi ser interior, en mi moral, en mi mente, en mi hombre interior, exactamente por qué necesito limpieza. ¿Sí? Sigamos leyendo. Porque, verso 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Sí? En el verso, estamos en el verso
no pueden quitar los pecados. Y esa palabrita es donde yo quiero, hermanos, detenerme. No pueden quitar los pecados. En nuestras Biblias hay por lo menos 3 palabras que se traduce como quitar, y sí demuestra la obra de Cristo, hermanos. Y esa palabra quitar, afaireo, quiere decir remover, cortar, ¿sí? Remover y cortar. O sea, hermanos, que el sacrificio de Cristo, lo que va a hacer en nuestro ser interior, en nuestra conciencia y en nuestra vida, es remover, cortar esos pecados que te atormentan y que no quisieras volverlo a hacer, y que tienes temor de volverlo a hacer, y que la Biblia dice: pasé por la viña del perezoso y vi cómo habían crecido los abrojos y los espinos. Esa viña estaba aportillada, o sea, hecho huecos en el muro que la protege. Eso quiere decir, sí, el pecado había crecido otra vez. Pero el que está en Cristo Jesús, hermanos, el que ha aceptado el sacrificio de Cristo, porque esto es personal, hermanos, no es hereditario, es personal, ¿sí? El que ha aceptado la salvación, ha acudido al Salvador y le ha dicho: Señor, yo quiero tu salvación eterna en mi vida, porque llevo pecados que nada puede remover, cortar, como cortar la carne, ¿verdad? ¿Sí? Ay, voy a comprarme una piernita de hornado. Van donde la hornado Zoilita: véndame una piernita de hornado. Coge el chanchito y lo corta la pierna y lo saca. Tenga, eso es remover. Amén. Vayamos a Mateo capítulo 26. Cuando fueron a apresarle al Señor Jesucristo, ¿sí? Judas dice que se le acercó. Mateo 26 dice: y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿Qué visualizan, hermanos? ¿Le qué? Le removió, exactamente. Gracias, hermano. Le quitó, le separó de su cabeza, le quitó. Eso que esa palabra es. Lo que va a hacer el Señor es remover, cortar, quitar el pecado, si permanecemos en Él. Pero si no permanecemos, seremos como la viña del perezoso que otra vez creció, hermanos. Oh, hermanos, mi anhelo es que no haya sucedido en este tiempo, hermanos, en estos 5 o 6 meses, no hayan crecido abrojos y espinos, sino que haya sido removido. Eso quiere el Señor, hermanos. Hermanos, yo no lo entiendo bien. Lo que yo les doy es solamente una idea. Espero más adelante poder entender mejor. Pero lo que yo sí entiendo, hermanos, como hombre pecador, como hombre que yo también tuve que decirles: Señor, es cierto, mis padres me enseñaron, yo iba a la iglesia, pero un día yo tuve que pararme y decir: Señor, yo quiero ser limpio. Yo quiero saber que eso que he aprendido es verdad. Hay un vacío grande en mi vida. Hay cosas incorrectas que yo he hecho. Hay pecados ocultos. Sí, como aquello que sucede, ¿verdad? A veces cuando ya estamos casados, comenzamos a confesar las travesuras que le hicimos a nuestros padres. Mamá, papá, ¿te acuerdas aquella vez?
Sí, es porque está ahí, hermanos. A veces como broma, pero hermanos, hay pecados que se quedan. Y esos pecados, el sacrificio del Cordero quiere removerlo, hermanos, para que ya no sea una carga en tu conciencia, ya no sea una carga en tu ser interior. Quiere separarlo. Él quiere, hermanos, con todo el amor eterno con que nos ama, Él quiere separarnos del pecado. Oh, hermanos, con razón Pablo dijo: miserable de mí, y vuelvo al pecado, y otra vez vuelvo a manchar mi conciencia. Miserable de mí. Pero el sacrificio de Cristo, hermanos, quiere separar ese pecado. Si entendemos, hermanos, si entendemos el corazón de Dios. Si algún momento tú te dices en tu mente y en tu corazón: ¿para qué ofrecer sacrificios? Y el Señor, ¿para qué quiere? Muchos hombres que no quieren acercarse a Dios dicen: Dios quiere solamente que le ofrezcamos y le ofrezcamos y le demos y le demos. Hermano, ¿cuánto dinero puedes pagar tú, o bienes puedes pagar tú, para que sea arrancado el pecado de tu conciencia que te atormenta, y que muchos incluso llegan al suicidio? ¿Cuánto dinero tienes? La Biblia dice: todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero en el día de la muerte, ningún hombre tiene potestad. Es potestad de Dios. Y eso es difícil de entender, hermanos. Cuando estamos ahí es difícil de entender. Pero el único que tiene potestad es Dios. Y todo lo que tú tienes no te alcanza para arrancar el pecado de tu conciencia y de tu ser interior. Pero Cristo dice: ven. El Señor Jesucristo dice: ven, humíllate, y tu pecado será arrancado y no será más una carga. ¿No les parece asombroso, hermanos? A mí me parece asombroso. Señor, tengo que humillarme, sí, pero eso es lo difícil, hermanos, para muchos: reconocer su pecado y humillarse ante Dios. Oh, hermanos, con razón David dijo en el Salmo 51: mi pecado siempre está delante de mí. El momento que David llamó a Betsabé, porque a eso se refiere ese salmo, en ese momento David sabía que su conciencia había sido manchada. ¿Qué vamos a pagar, hermanos? Pero qué lindo, hermanos. Yo recuerdo el día que me bauticé. Yo tenía 15 años. Pero ese día en mi corazón es tan palpable, porque yo nunca había sentido una limpieza tan profunda en mi ser. Nunca había sentido un gozo tan profundo. Nunca había tenido el testimonio tan claro y profundo de que mis pecados han sido perdonados y que yo puedo tener libertad. ¿A quién miraremos, hermanos? Como les decía al principio, ¿a quién vas a mirar? ¿Dónde estás mirando para que tu pecado sea arrancado? ¿Dónde estás mirando? No hay otro sacrificio que el de Cristo. ¿Crees que Él se merece un sacrificio por la mañana? ¿Crees que Él se merece un sacrificio en la tarde? ¿Crees que Él se merece dedicarle un tiempo a Dios? Oh, amados hermanos, no lo entendemos todo, pero todo pecador
los cuales somos todos nosotros, en nuestro ser interior, cuando volvemos nuestros ojos al Señor, sabemos que esa carga de pecado es insoportable. Aún a aquellos que dicen que se gozan con ser libres y pecar, cuando están solos se lamentan de su pecado. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Desde niños, desde pequeños, adolescentes, jovencitos, íbamos a nuestro cuarto, a nuestra casa, y nos lamentábamos de nuestro pecado porque sabíamos que no está bien. Cristo Jesús, hermanos, esos sacrificios no podían arrancar el pecado, y por eso el sumo sacerdote tenía que ofrecer nuevamente. Pero Cristo se ofreció una vez y para siempre, no con sangre de bueyes o de machos cabríos, sino con su propia sangre, para arrancar nuestro pecado, hermanos. Hay dos palabras más que es traducido como quitar, pero hoy, hermanos, el Espíritu de Dios quiere recordarnos, y el Espíritu de Cristo y el amor de Cristo quiere decirnos: hoy quiero arrancar tu pecado.